Bien. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien. ¿Tienen calor? Ajá. Este, bueno, ahí los hermanos quieren nos apoyarán con eso. Pero damos gracias a Dios por este día. Gracias por el tiempo de alabanza que acabamos de tener. Y Víctor comentaba algo al final que pudiera sonar pues muy fuerte, ¿no? Pero va relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y es el em, que somos fugaces en esa tierra, ¿sí? Y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra eh, en este sentido. Y bueno, el día de hoy no veremos un tema relacionado con la serie que está llevando el pastor, sino vamos a ver la carta de Santiago, ¿sí? Si me va acompañando para allá, por favor, con su Biblia. Santiago, capítulo 4, ¿sí? Y este tema, mis hermanos, le he puesto por título, Considera al Señor en todo, ¿sí? Considera al Señor en todo. Entonces Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos en esta mañana, esta tarde, Señor. Madre, Señor, venimos buscando tu consejo, la provisión de tu palabra, Señor. Padre, háblanos, Señor. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos, que caiga en buena tierra, en sus corazones, Señor, y que los espinos, que los afanes de esta vida no la ahoguen, Señor, sino que dé su fruto a su tiempo. Señor, pido por fortaleza para mí, Señor, dame gracia, dame favor y poder exponer tu mensaje con la mayor claridad, Señor, que pueda y hacerlo fielmente, Señor. Gracias, gracias Dios. Amén. Bien, mis hermanos, pues ya llevamos 3 meses y medio de este 2026, va rápido, ¿no? Y empezó potente, ¿sí? Con las noticias internacionales y sigue tenso el tema, ¿no? O sea, estamos creo que a 2, 3 países que enloquezcan y se desata la Tercera Guerra Mundial. Está caliente el cuadro, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, pero tal vez muchos ya esperen el 2027, ¿sí? Porque no, pues ya la regué, ya mejor espero el otro año, ¿sí? Bueno, pues fíjese que al comienzo de un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes y sobre todo un nuevo año, queremos pues, planear proyectos, fijarnos metas, establecernos propósitos y bueno, poder cumplirlos, ¿cierto? Ahora no pediré que levanten la mano aquellas personas que cumplieron sus propósitos del 2025, ¿sí? Solamente usted y Dios lo sabe. Pero al iniciar un nuevo tiempo en el calendario, especialmente un año nuevo, que se siente como si hubiera sido ayer, ¿no? Como que sentimos o creemos que las cosas serán diferentes porque pasamos de un año a otro o de una temporada a otra, ¿no? Pero diría el salmista José José, ya lo pasado, pasado, no me interesa. No es así. No, cambiar de año, cambiar de semana, cambiar de mes, cambiar de día, no es una solución milagrosa, ¿no? O como si se reseteara nuestra vida. Y esa es la manera de pensar de allá afuera. Sí, muchos han escuchado, ¿no? El 2025 no fue mi año, ya espero el 2026. Y tienen como 30 años con ese discurso, ¿no? No es así. Y encontré una frase que me gustó mucho y dice, cambiar el calendario no cambia el corazón.
¿sí? Podemos pasar de un año a otro, semana, mes, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, el Señor no interviene, pues no va a suceder nada. O pudiéramos decir, ya a partir del próximo domingo, que vaya a la iglesia, se acabó esta vida de pecado. ¿Sí? Ahora voy a la iglesia, voy a echar ganas. Ahora sí, ya, Señor, ya me voy a poner en serio contigo. Bueno, hermanos, el corazón del ser humano no cambiará, repito, por pasar de un tiempo a otro. Es el Señor que lo transforma. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, estando en Cristo. ¿Sí? Así son somos transformados. Ahora, algunos sectores del cristianismo no se salvan de esta manera de pensar como el mundo. No sé si ha visto o ha escuchado que hay iglesias que cada año, antes de comenzar el año que sigue, comiencen a publicar, ¿no? Este es el año de la cosecha. Este es el año de la multiplicación. Este es el año de la expansión, ¿sí? Y otros más. No sé si lo he escuchado. El más potente que escuché es, este es el año de los portentos de Dios. Y un portento es algo muy grande que no siquiera tuviera palabras, ¿no? Bueno, y después eso que sigue, ¿no? Siempre es llevar a un éxtasis, a más, ¿no? Bueno, pero eso no es fe, ¿sí? El punto de esas enseñanzas, que es que todo gira alrededor del ser humano. Que el ser humano es el importante, que el que importa es el ser humano, que todo se enfoca en lo material, en buscar mi milagro. Otra vez, el ser humano en el centro. Pero el Señor Jesús enseñó todo lo contrario. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Eso lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto, ¿usted acostumbra a planear? ¿Acostumbra a hacer planes? Ahora, creo que es importante hacerlos. Proponernos metas, trazar un plan para lo que querramos hacer o lograr. Y podemos, hermanos, encontrar más sustento bíblico para respaldar la planeación, la buena administración de los recursos que tengamos. Y veremos más adelante alguno de ellos. Veremos más respaldo bíblico de la buena planeación que solamente pues, dejar que la vida nos lleve, ¿no? Que los años pasen y no haber trazado un plan para aquellos que querramos hacer o fijarnos metas. Sí. Pero quisiera que nos hiciéramos unas preguntas antes de continuar. Y son, si usted hizo planes para este 2026 o para en cualquier momento de su vida, la pregunta es, ¿consideré a Dios en mis planes? ¿Estoy involucrando al Señor en ellos? ¿Lo estoy tomando en cuenta? ¿Lo estoy consultando? Una muy importante. ¿Cree usted que el Señor tenga una opinión de los planes o metas que tengamos? ¿Estoy orando por eso? ¿Estoy pidiendo consejo a mis autoridades espirituales? Pero no precisamente para que nos digan qué hacer, sino para que nos ayuden a discernir. Creo que si a alguna de estas preguntas respondemos que no, todo lo demás ya cae solito, ¿no? Esto es precisamente lo que Santiago nos quiere advertir en el pasaje que vamos a ver. No planees sin consultar a Dios. Y la carta de Santiago, a lo largo de ella, nos dice cómo vivir una vida cristiana práctica. Es decir, y aquí mismo lo dice en un versículo atrás, ser hacedores y no solamente oidores. Y qué importante es aplicar, mis hermanos, lo que estamos aprendiendo. Y una de ellas, que es fundamental, es precisamente esto, considerar a Dios en todos nuestros caminos. Y es importante decir que Santiago en esta parte, en este capítulo, versículos atrás, está tratando un tema de fondo muy importante y muy fuerte, y es el tema de la arrogancia. Y ahorita vamos a ver por qué.
Y en ese pasaje que veremos de Santiago 4, Santiago 4, 13, 17, Santiago se estaba dirigiendo principalmente a los mercaderes viajeros dentro de la iglesia. Aunque hay varios comentaristas, dicen que Santiago, además de hablarle a no creyentes, también le estaba hablando, y por supuesto que era el propósito principal, le estaba hablando a los creyentes. Porque desde hace muchísimo tiempo, los judíos habían salido muy buenos para el negocio. No sé si hoy en día he escuchado esa frase, no, es judío, no, es buenísimo para los negocios, ¿no? Tiene lana, ¿sí? Bueno, hay una historia que lo respalda, ¿sí? Se convirtieron en especialistas del comercio. El problema era que por esa misma habilidad que ellos tenían, habían puesto toda su confianza en sus conocimientos, en lo que podían obtener, todo esto alejados de Dios, sin consultarlo. Y esto es lo que Santiago quiere tratar. Y aquí entramos usted y yo, mis hermanos. Si estamos confiando en nuestras capacidades, habilidades, recursos, contactos, no sé, usted sabe, ¿sí? Cada uno sabemos. O estamos confiando en el Señor. Ahora, aquí es muy importante este punto también. Santiago no está hablando en contra de hacer dinero. No está en contra de hacer negocios. No. Sino está en contra de las actitudes arrogantes, altivas, soberbias, de poner su confianza en sí mismos, en el mañana y en sus riquezas, de disponer de su vida y de lo que de ella se piensa hacer, sin consultar al Señor. Porque al hacer esto, estamos quitando el lugar que le pertenece a Dios, su lugar de proveedor, sustentador, de que todo proviene de Él. De lo que Él dice, se hace. Lo que no, no. Y cuánta altivez, hermanos, pudiera haber en nuestro corazón al no considerar a Dios en nuestros planes. Ahora, se entiende que los no creyentes tomen esta actitud de vivir al margen de Dios, de no considerarlo, de vivir en autosuficiencia. Bueno, allá ellos un día darán cuentas. Pero que un hijo de Dios viva así, sin considerar al Señor, no se explica porque no tiene sentido. Y hermanos, este pasaje que estaremos desarrollando nos debe llevar a que examinemos en cómo estamos tomando nuestras decisiones, con base en qué lo hacemos, considerando qué cosas, o como lo dijimos hace un momento, si consideramos al Señor, cómo manejamos nuestros recursos, de todo tipo, ¿no? Económico, de tiempo, humano, etcétera. ¿Cómo filtramos las decisiones que tomamos? ¿Y sabe cómo lo hacemos? De lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La forma en cómo actuamos, cómo determinamos, cómo filtramos, es por lo que hay en el corazón. Sí. Es simple y lo resume de manera muy sencilla. Así es como determinamos nuestras decisiones. Entonces, al revisarnos, hermanos, el corazón, al ver las decisiones que tomamos, inevitablemente tenemos que revisarnos, porque puede que en el trono de nuestro corazón no esté el Señor sentado. O tal vez sí. Esperemos que sí. Solamente usted y el Señor lo saben. Por eso es importante otra vez revisar el corazón, meditar en nuestras decisiones, porque es como la manera en que nos conducimos. Bien, después de esta introducción, veamos lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos, ¿sí? Vayamos a Santiago 4:13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hasta ahí. En Proverbios capítulo 27, versículo 1, dice, no te jactes del día de mañana,
porque no sabes qué dará de sí el día. No podemos hacer alarde ni vanagloriarnos del día de mañana, porque no sabemos qué pasará. Esa es la advertencia. ¿Sí? Y Víctor lo decía hace un momento, ¿no? En la alabanza. No sabemos qué va a pasar afuera, saliendo de este lugar. Y este versículo de Santiago 4:13 es una referencia a la parábola del rico insensato que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. No vamos a ir para allá, pero resumiendo la parábola, cuenta que alguien entre la multitud le dijo al Señor Jesucristo que le dijera a su hermano, oye, señor maestro, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Y Jesús, bueno, y esto lo hacían porque era muy común que los maestros intervinieran en ese tipo de asuntos para poner orden, para guiar a los que a ellos acudían. Pero el Señor Jesús le pone un alto, diciéndole que Él no era el juez entre él y su hermano. Pero va más allá todavía el Señor Jesús. Le advierte que se abstenga de toda clase de avaricia y que la vida del hombre no consiste o depende de las abundancias que posee. Y luego les da la parábola de un hombre que le fue muy bien en su cosecha, por lo que obtuvo una muy buena ganancia. Y en un principio no supo qué hacer con ella, ¿sí? No supo, por eso que importante es saber no tener, pero también saber tener, ¿sí? Aquí supe de un conocido que no se ganó la lotería, pero de esos premios grandes, ¿no? Que luego hay con el, ¿cómo se llama? Me late, ¿no? No sé cuántos millones se ganó, se le fue en carros, en fiestas, en borracheras, y en menos de, no sé, un año, pasado el año, se acabó el dinero. O sea, millones de pesos, sí. No supo qué hacer con tanto dinero. Y a veces sí pensamos, Señor, si yo me sacara, ¿no? Hermanos, es importante saber no tener y saber tener. Para todo se requiere sabiduría. Bueno, este hombre no supo qué hacer en ese momento, pero determinó en su corazón y dijo, derribaré las bodegas que tengo y haré unas más grandes para guardar todos mis bienes. Pero además de eso, le diré a mi alma, alma mía, ya tienes suficientes bienes, cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y goza de la vida. Oh, ya tengo mi retiro, ¿no? Ya la armé. Y Santiago no está enseñando que está mal planear el futuro. Por el contrario, como lo dijimos al principio, podemos encontrar más sustento en la palabra de ser precavidos, de ser buenos administradores, de ser buenos calculadores, de prepararnos para el futuro que es incierto. No está Santiago en contra de eso, sino de la actitud del corazón. Y en este versículo 13, al parecer ellos se sentían seguros. Ellos ya sabían qué iba a suceder. Ya habían trazado su plan. Vamos a ir a aquella ciudad, estaremos ahí un año, vamos a hacer negocios, vamos a hacer lana y nos va a ir muy bien. Ya habían trazado todo eso. ¿En serio? ¿Podemos así de fácil y arrogantemente planear esto? ¿Acaso vemos el futuro? Tanto confiamos en nosotros mismos que hemos dejado a un lado el considerar al Señor. No sé si recuerda que en el 2008 hubo una crisis económica en Estados Unidos, una crisis inmobiliaria, que rebotó acá. ¿Sí? Muchos millonarios en Estados Unidos tenían puesta su confianza en todas las acciones que tenían del sector inmobiliario. Pero ¿sabe qué, hermanos? Muchos de ellos se tiraron de los edificios porque estaban acorralados. Hermanos, y las crisis económicas son cíclicas, ¿sí? Así, bueno, estamos viendo las guerras, ¿no? O sea, hay un momento como que se calma, pero otra vez la historia es cíclica, se repite. Entonces, no sabemos el día de mañana cuándo puede venir una crisis económica, ¿sí? Y cuánta gente pues, tiene puesta su confianza en lo que posee. Repito, puedes tener millones en tu cuenta de banco, pero así se te pueden ir, ¿sí?
Hermanos, la advertencia de Santiago, repito, es a no hacer planes sin antes consultar o considerar al Señor. Porque esto habla de una actitud altiva y arrogante. Porque no sabemos, repito, lo que pasará el día de mañana. Y vamos a verlo en un momento más. Ahora, quiero que veamos rápidamente un versículo y mencionaré otros para comentar lo que estamos hablando, que Santiago no está hablando en contra de las riquezas. Veamos uno que en lo personal me gusta. Vayamos por favor a Proverbios, capítulo 6, versículos 6 y 8. Proverbios 6, versículos 6 y 8. Dice, ve a la perdón, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿De qué está hablando ahí? De precaución, de prepararte para el tiempo de la escasez. Y de verdad, ¿cuántos necesitamos la diligencia de la hormiga? Que no tiene que andar nadie atrás de él y hace las cosas. En Mateo, capítulo 25, 14 al 21, la parábola de los talentos, donde nos enseña que debemos de administrar bien lo que nos ha sido dado. Y de hecho, en esa parte, habla específicamente pues de dinero, ¿no? De cosas, de lo económico. Por eso les comentaba hace un momento, ¿no? Es importante saber no tener, pero también saber a tener. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos habla de que tiene que haber administradores fieles. Y otra vez, no se habla en contra de las riquezas o de la abundancia. Se habla de la actitud altiva del corazón al confiar o depender de ellas, de hacer planes sin considerar al Señor. Ahora, tal vez alguien aquí pudiera pensar, bueno, Carlos, pues para eso a mí no aplica porque pues yo no tengo nada, ¿no? O sea, estar en cero en mis cuentas, pues como para mí no es eso, ¿no? Así que yo me libro de eso que estás comentando. Bueno, si usted, hermano o hermana, o gente que nos escucha aquí, aunque no tenga suficientes recursos o esa holgura económica que usted espera, pero si su pensamiento está en ello, es decir, es que si tuviera un poco más, es que si ganara un poco más, o no sé cómo hacerle para tener más. Bueno, si el pensamiento de nosotros se va en eso, aún no teniendo nada, aún no teniendo riquezas, bueno, el pensamiento y el corazón también está anclado a lo material. Hermanos, no es una actitud de tener o no tener, es una actitud del corazón. Eso es lo que está tratando Santiago. ¿Dónde está la confianza? Versículo 14 de Santiago 4. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, somos criaturas completamente frágiles, incapaces de controlar lo que pasará el día de mañana. Así de frágiles somos. Y le quiero, ahorita que hablaba de fragilidad, le quiero abrir mi corazón. Hace años, cuando alguien fallecía, alguien cercano, ¿no? Y sobre todo cuando llegaba a ir pues gracias a Dios he ido a pocos funerales, pero cuando llegaba a ir, no sé cómo explicarlo, de verdad, me sentía como de frágil, me sentía al ver la muerte de cerca, sí. Me sentía como, bueno, tenía miedo. Pero
repito, creo que era por temor a la muerte. Ahora, eso ya tiene otro sentido para mí, ¿sí? Yo, claro, no es que quisiera fallecer pronto, ¿no? Quiero ver crecer a mi hija, envejecer con mi esposa, pero eh, en lo que quiero llegar es el sentir esa fragilidad, ¿sí? El estar de cerca con la muerte te hace pensar que bájale a tus revoluciones, ¿no? El estar muy cerca. Y gracias a Dios el Señor ha tratado eso en mí, ¿sí? Y tengo otra entendimiento acerca de eso y es, bueno, si el día de mañana el Señor me llama a su presencia, creo que voy con Él, sé que voy con Él, ¿sí? Y ese debería de ser el sentir de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús. Él sabe cuánto tiempo estaremos en esa tierra. Él sabe qué tan efímeros somos, como una neblina. No somos dueños ni arquitectos de nuestro propio destino, como dicen por ahí. Ni siquiera podemos controlar lo que pasará saliendo de este lugar. Vamos por favor a Salmos capítulo 39, versículo 5. Salmos 39, versículo 5. Dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Me pone muy triste, la verdad, y me consterna saber accidentes donde muere gente. ¿Sí? O sea, gente que sin deberla ni temerla muere en accidentes. Y recuerdo uno que pasó hace, no sé si fue Año Nuevo, en Navidad, aquí en San José del Cabo. Bueno, ya en San José hay una parte donde es la carretera principal, ¿no? Entonces hay un punto en el que hay un desnivel. Entonces en ese desnivel, unas personas que venían de su trabajo, trabajar en un hotel o restaurante, no recuerdo, iban como de San Lucas a San José, y vienen por acá y un carro pues viene recio y se sale el camino y los aplasta. Ni se enteraron que se murieron esas personas. ¿Y por qué digo esto? Por aquellos que dicen, voy a disfrutar y ya después me arrepiento. Qué necedad. No saben cuándo vendrán a pedir su vida. Y no tendrán tiempo de arrepentirse. Eso es jactancia, eso es arrogancia, eso es altivez del corazón. Ya después me pondré a cuentas. Necio, necio, necia. No sabes cuándo vendrán a pedir tu vida. Por eso dice la palabra, el día de salvación es hoy. Es hoy el día de salvación. Veamos por favor algunos pasajes para reforzar esta idea. Salmos 144, versículo 4. Salmos 144, versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Somos un momento, somos un instante. Así de fugaces somos, mis hermanos. Así. Vamos ahora, por favor, a Job, capítulo 14, versículo 1 y 2. Y entre más leemos, mis hermanos, la palabra, más pequeños nos tenemos que sentir. Sí. Job 14, 1, 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Qué débiles somos, ¿no cree? Qué frágiles somos. De ahí nos saltamos ahí mismo en Job, capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti.
Le pusiste límites de los cuales no pasará. No podemos agregar más días a nuestra existencia. El Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe cuándo nos llamará a su presencia. Y esto va en contra de lo que es el transhumanismo. ¿Sabe lo que es eso? Bueno, le explico. Se cree que aún, en el pensamiento transhumanista, se cree que aún no hemos evolucionado lo suficiente como seres humanos. Es decir, no hemos llegado a lo más avanzado que un ser humano pueda llegar. Bueno, aquí digo, si nos ponemos bíblicos, pues no, bueno, cuando lleguemos allá al Señor, pues llegaremos, tenemos la vida de Cristo, ¿no? Pero dice el pensamiento transhumanista, entonces hay que hacer algo para poder llegar a esa evolución final. Esta corriente de pensamiento propuesta por Nick Bostrom pretende que haya una generación de un nuevo individuo de la especie humana a partir de la gradual modificación del ser humano, pasando por una etapa denominada transhumano. Y el movimiento transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar al hombre nuevas tecnologías para que puedan eliminar, escuche bien, aspectos no deseados. Si no, pues no quiero ser moreno, no quiero ser blanco, no quiero tener esta nariz. Bueno, es eliminarlo, ¿no? Aspectos no deseados y no necesarios, como la vesícula, ¿no? Unos dicen que no saben para qué sirve. Bueno, pues que ya no tengamos. Y aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como lo son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Uno de los objetivos de este movimiento, escuche bien, es que los seres humanos vivan un promedio de 500 años. Que los seres humanos tengamos un IQ muy elevado, que el ser humano tenga un total y absoluto control de sus impulsos e instintos y que el ser humano no se enferme ni sufra. Suena muy loco todo esto, pero ya hay estudios, o sea, ya hay un avance de esto, ¿sí? De hecho, en un curso de la IA, pues que estaba llevando, el último punto más avanzado es transportar o transmitir o pasar los pensamientos a una máquina, ¿sí? Y para allá van y ya hay pasos, ¿sí? O sea, de verdad ya hay avances sobre esto, ya hay inicios. Esto puede sonar que falta mucho tiempo, pero ya se está caminando sobre eso. Bueno, ahora, pudiera sonar muy piadoso mucho de esto, ¿sí? Pues que no sufra, que no se enferme, que viva mucho tiempo. Pero el ser humano está jugando a ser Dios. Entonces, como decirle, híjole Dios, creo que te faltó mejorar esto, ¿sí? Creo que, bueno Señor, pues nosotros podemos hacerlo mejor. Podemos evolucionar al ser humano, podemos llevarlo a un nivel más alto. Pero acabamos de leer, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. De los cuales no va a pasar. Y un versículo más, Job 7:7. Parte A, dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Acuérdate de mi vida que es un soplo. Muchos tal vez, bueno, el promedio de vida aquí en México ronda alrededor de los 75, 80 años, sí. Y en mi caso, si eso lo ponemos como si Dios nos da, nos permite llegar a esa edad, bueno, tal vez algunos ya nos estamos acercando a la mitad de nuestra vida, ¿sí? Algunos tal vez ya lo rebasaron, hablando estadísticamente, ¿sí? Bueno, y a lo mejor se siente como, oye, pero si pasó todo así de rápido, ¿no? Acuérdate de mi vida, es un soplo.
Qué frágiles somos, mis hermanos. Pero nuestros tiempos están en las manos del Señor y no podemos agregar nada más. Él ya sabe cuánto tiempo estaremos en la tierra. No podemos jactarnos y hacer planes sin considerarlo en lo que sea que hagamos o planeemos, porque el futuro es incierto, lo es. Y el mismo Señor Jesús, cuando su hora se acercaba, les dijo a sus discípulos, cuando se esparcieron, que sería un momento de incertidumbre, porque hay momentos de incertidumbre, hay momentos de consternación, de no saber qué hacer. Pero aquí mismo es donde les dijo que no estarían solos, que Dios estaría con él y que aunque en el mundo tendrían aflicciones, que confiaran en él, porque él había vencido al mundo. Así que podemos decir, mis hermanos, con toda confianza, que aunque el futuro sea incierto, por la economía del país, por la inseguridad, por los problemas de cada día, etcétera, etcétera, usted sabe en el país que vivimos y en el mundo que vivimos, así como se nos prometieron los problemas y las aflicciones, Jesús también prometió estar. Pero, ¿lo estamos considerando? ¿Lo estamos tomando en cuenta? Versículo 15 de Santiago 4 dice, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol Pablo, en el libro de los de Hechos, capítulo 8, versículo 21, les dice a los hermanos de Éfeso que pasadas las fiestas quería regresar con ellos, si Dios quiere. En Romanos, capítulo 1, versículo 10, dice que espera, si es la voluntad de Dios, espera que se abran las puertas para ir a verlos. Si es la voluntad de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 4 y 19, capítulo 4, versículo 19 y capítulo 16, versículo 7, les dice que desea verlos y estar con ellos y usa esa expresión, si Dios quiere. Hermanos, Pablo en su corazón quería ir a visitar a los hermanos. Quiere ir a saludarlos, a pasar un buen tiempo con ellos, pasar en algunos casos festividades. Pero, escuche bien esto, Pablo sabía que si era la voluntad de Dios, iba a suceder. Si no, no, o en su tiempo. En algunas ocasiones, Pablo comentó que había sido estorbado por Satanás. Pero Pablo practicaba esta humildad de manera constante al reconocer que sus planes de ministerio estaban sujetos a la soberanía de Dios. El apóstol Pablo, si Dios quiere. Y mis hermanos, creo que todos aquí deseamos cosas o esperamos cosas que pudieran ser legítimas, como el apóstol Pablo. O sea, pasar tiempo con los hermanos, edificarlos, hablar, tener comunión, es algo bueno, ¿no? Es algo legítimo. Bueno, y con una buena intención, con una intención limpia, sincera, podemos desear cosas. Pero tal vez hay cosas que nunca sucedan. Y sé, mis hermanos, que puede ser triste escucharlo. Y es más difícil aceptarlo. Pero es necesario, mis hermanos, estar conscientes de esta realidad. Si Dios quiere, sucederá. Si está en su voluntad, sucederá. Si no pasa, hermanos, no podemos amargarnos. Bien, pues el año pasado falleció mi papá y orábamos por una sanidad para él. ¿Era una buena intención? ¿Una petición legítima? Lo era. Y creímos en esa sanidad hasta el final de sus días, realmente.
Los últimos días en el hospital creíamos en una sanidad para él. Había días en los que estaba mejor, pues de repente se decaía. Pero lejos de que haya una amargura en el corazón, y bueno, y debo decirlo, pues falleció realmente pues, joven, ¿no? 65 años. Y pues obviamente cuando estaba en ese proceso venían, pero Señor, tú tienes sus nietas chicas y sacando muchos argumentos, ¿no? A lo mejor que pudieran ser piadosos o legítimos, sí. Pero el Señor tiene otros planes. Él tenía otros planes. Ahora vivo con la confianza de que Él está con él, sí. Y que pues ya no hay sufrimiento ni dolor para Él. Esa es mi confianza y la confianza de mi familia, sí. Por eso, si usted pudo vernos enteros hasta aquel día, es por la confianza de saber que un día lo volveremos a ver. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, mis hermanos. Esa tiene que ser nuestra esperanza. ¿Y por qué dije esto? Porque hay cosas, mis hermanos, que pudiéramos pedir legítimamente. Una sanidad, sí. Pero el Señor tiene otros planes. Y no podemos amargarnos por eso. No podemos quedarnos atorados ahí. Sí. Qué mal estaríamos en quedarnos ahí. Y de verdad, no es mi intención desanimarnos. Digo, les acabo de abrir mi corazón, ¿sí? Es, al contrario, poner nuestra confianza, que nuestra confianza crezcase con el Señor y que sepamos que aunque no suceda lo que queremos, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo bondadoso, Él sigue siendo generoso, aún en medio de que no llegó esto que queríamos. Somos de Él. Su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y estos versículos, mis hermanos, deben de traer consuelo, deben de traer paz en medio de la duda, de la incertidumbre. Que nuestra confianza entera esté en el Señor. Y esta expresión, si Dios quiere, no debe ser usada como una fórmula mágica. Sí. Ya lo dije, ya lo decreté, no, si Dios quiere, se va a hacer. No, para nada. No está hablando de eso. Esta expresión, mis hermanos, debe de traer una plena confianza en quién es Dios, que es bueno, soberano, Rey y Señor de todo, y que es digno de toda nuestra confianza, si Dios quiere. Versículo 16 de Santiago 4 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿En qué dice que se jactan? En su soberbia. La arrogancia, hermanos, es lo que nos aleja de Dios. El ser arquitecto de mi propio destino. Yo sé cómo manejar mi vida. El no considerar al Señor. A los soberbios, dice Salmos 138:6, que mantiene su distancia de ellos. Los ve de lejos, no se acerca a ellos. Y esto es fuerte. Y luego uno conoce personas, ¿no? Que dices, no, mejor no me conjunto con esa persona porque no. Es medio pesado, pesada, no es de buena influencia, no me va a traer nada bueno juntarme con esa persona. Bueno, Dios eso piensa de los soberbios. No quiero tener nada con ellos. Por eso cantábamos hace rato, ¿no? Con un corazón humillado, ¿sí? Así, Señor. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. Un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia sus corazones. Pero los soberbios, de lejos. No quiero relacionarme con ellos. Ahora, la arrogancia, mis hermanos, puede controlar nuestras decisiones. Y esto es peligroso. Eso es lo que Santiago está tratando aquí. O nos gobierna el Señor o nos gobierna el orgullo. Pero algo nos gobierna. ¿Sí?
En Salmos, capítulo 31, versículo 23, parte B, dice, y paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea, no solamente lo mira de lejos, sino que en su soberbia tiene el pago de ella. Qué lamentable condición, ¿no cree? Paga abundantemente al que procede con soberbia. Versículo 17 de Santiago 4 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este último versículo, mis hermanos, tiene varias aplicaciones, ¿sí? Y comenzaré no con la que sea menos importante, todas lo son, solo es cuestión de orden. Aquí mismo, en Santiago capítulo 2, versículo 14, habla de nuestra fe y las obras. ¿De qué nos sirve tener fe si no hay obras o evidencia pública o palpable de ello? Si decimos estar en la verdad, caminemos y andemos como se debe, como es digno del Evangelio. Veíamos el año pasado en el campamento. Habla aquí de las obras, ¿no? En un sentido. Una aplicación más es procurar hacer el bien. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice, en este capítulo nos habla de los deberes cristianos. ¿Qué es un deber? ¿Es una opción? ¿Es una opinión? ¿Es una sugerencia? No. Es algo que se nos demanda hacer. Son deberes cristianos que están el hacer el bien y ayudarnos mutuamente como hermanos, como lo dice en ese versículo. Y en ese mismo tenor, en Lucas capítulo 16, versículos 20 y 21, se nos enseña que no debemos descuidar la misericordia a los más necesitados, a hacer el bien. Y si alguno aquí tiene o tenemos dudas de cuál es la voluntad de Dios para su vida, además de la santificación, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos dice que la voluntad de Dios es hacer el bien, viviendo como siervos de Dios, que los de afuera verán nuestras buenas obras y muchos creerán. Pero vámonos poniendo un poquito más agudos. En Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo que los hombres conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y Dios se ha revelado desde el principio por medio de su creación, sí, la revelación general. Pero el hombre prefirió darle gloria a imágenes y su corazón entenebrecido y necio le dio la espalda a Dios. Y pudiéramos detenernos, hermanos, mucho en esos pasajes, pero el punto que quiero recalcar es este. Dios ya se mostró, Dios se reveló, les dijo que Él era real, o sea, que Él era bueno, pero ignorarlo, no tomarlo en cuenta, es pecado. Darle la espalda, no considerarlo, es pecado. Y tengo un amigo, ahorita está en la cárcel, lamentablemente. Él viene de la Ciudad de México y él le gustaba mucho ir a la playa. Bueno, yo creo que le gusta, pero ahorita no puede, ¿no? Y él, yo pronto va a salir, creo, y va a volver a disfrutar. Pero estando en la playa, él me decía, oye, es que yo veo la playa y veo el atardecer y todo. Es que yo veo que hay algo más que esto. Yo veo que hay alguien que hizo esto. O sea, Dios se le estaba revelando a él por medio de la creación, ¿sí? Ahí estaba aplicando el versículo. Y yo le dije, brother, pues Dios está hablando. Dios quiere hablarte. No, sí, tienes razón. Y 2 o 3 semanas y, oye, volví a la playa y, qué hermoso. Es que tienes razón, es que hay algo más, ¿no? Y bueno, pude compartir un poco con él. Pero lamentablemente, pues él tomó otras decisiones. Pero el día de mañana, él no tendrá excusa, porque Dios se le reveló. Y esto es lo que está tratando Santiago. Tú sabes que conocer a Dios es el bien. Tú sabes que acercarte a Él es el bien. Que predicar el Evangelio es lo correcto, lo veíamos en la clase bíblica. El hacer misericordia y el hacer y esto
pero no lo haces, te es pecado. Y esto pudiera estar desconectado de lo que Santiago, de lo que veníamos hablando, pero Santiago resume muy bien lo que nos está diciendo. Hermanos, si nosotros hemos probado la bondad del Señor, hemos probado su benignidad, su favor, sus promesas, si nosotros hemos degustado quién es Él y lo ignoramos y no lo tomamos en cuenta y hacemos planes sin consultarlo, sin considerarlo, sabemos que es hacer lo bueno, pero nos abstenemos de ello, nos es pecado. Estar en completa dependencia de Él. De eso, mis hermanos, debemos tener cuidado. ¿Me ayudas, César, con el piano, por favor? Estamos por terminar. Hermanos, la fragilidad de la vida, la brevedad e incertidumbre de la misma deberían de mantener a raya la presuntuosa confianza de quienes hacen planes o proyectos sin consultar al Señor. Y recuerdo que el pastor Raúl nos decía mucho esto, ¿no? A veces consideramos a Dios como un aguafiestas cósmico, ¿sí? No, es que si le digo a Dios, pues me va a dar para atrás, ¿no? O mira, Señor, pues es que este plan está mejor que el que tú tienes, ¿sí? Este plan que yo traigo es mejor de lo que tú pudieras decirme. Mis planes son mejores y están mejor trazados. Y a veces, y en ese momento, cuando lo escuché dije, no, pues suena algo exagerado, ¿no? Pero ya después vas creciendo y vas tomando decisiones y dices, ah, caray. Pero hermanos, el tener en cuenta a Dios, el considerarlo, después de que lo oyamos, después de que ya lo conocimos, que probamos su fidelidad, su bondad, eso nos traerá bendición a nuestras decisiones. Y también recuerdo que el mismo pastor Raúl decía, ¿no? Según nosotros podemos confiarle a nuestro Señor Jesucristo la salvación de nuestras almas, pero no podemos confiar en Él por un par de chanclas nuevas. Sí. Es decir, podemos confiar que pasaremos una eternidad con Él, que iremos con Él, pero no podemos confiar en Él, en los planes que tengamos aquí en esa tierra. ¿No suena absurdo? ¿No suena arrogante? Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El Señor, mis hermanos, debe ser honrado con nuestras decisiones, con nuestros planes, con nuestros deseos. Y la pregunta final sería, ¿he considerado a Dios en mis planes? ¿Lo tomo en cuenta? ¿He tomado en cuenta su opinión? Porque Dios tiene una opinión, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y oremos, hermanos. Señor, no queremos vivir en dependencia de ti en nada en nuestra vida, Señor. No queremos vivir con una arrogancia ni una altivez en nuestro corazón de ser dependientes de ti. En ningún sentido, Señor. En ningún sentido. Dirígenos tú, Señor, a nuestro trabajo, con nuestra familia, nuestras amistades, Señor, con los de afuera. Sé tú, Señor, quien dirige nuestra vida. Nos queremos alejar completamente del orgullo y de la soberbia, porque tú no convives con ellos. Tú los ves de lejos.
y nosotros queremos estar cerca de ti, Señor. Padre, que confiemos en ti, Señor, que en nuestro corazón podamos decir con total tranquilidad, con completa paz, de que si tú quieres, Señor, sucederá. Y si sucede, gracias, Señor, gloria a ti, Señor. Pero si no sucede, también gracias y gloria a ti, Señor. Porque tú ves, tú tienes todo el panorama, Señor. En nuestra humanidad tenemos muchas veces el panorama muy corto, muy limitado, Señor. Enséñanos, Dios, a poner toda nuestra confianza en ti. Y tú ya te has mostrado, tú te has revelado, Señor, que nuestra dependencia por ti crezca y que accionemos en consecuencia de eso, Señor, de esos pensamientos. Muchas gracias por tu palabra, Señor, y que lo que resta de este año y los años que vendrán, siempre te tengamos presente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Y provecho. Gracias.